La selección española completó su primer amistoso con destino al Eurobasket 2025, un partido ante la selección de Portugal que se saldó con derrota para los de Sergio Scariolo por 74-76. Hoy vamos a analizar todo lo que nos dejó este primer amistoso, qué conclusiones podemos sacar y qué lecturas nos deja este primer encuentro. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí, a Gigantes del Básquet. Hay un pequeño cambio de cámara porque hay un pequeño problema técnico, pero bueno, ya terminaré de solucionarlo de cara a los próximos vídeos. Lo importante, vamos a hablar de este último partido, este primer partido de la selección española en su camino al Eurobasket, que se disputó anoche, martes 5 de agosto. Derrota por 74-76 contra Portugal. Como decía en la introducción, un partido bastante extraño, difícil de leer, donde la selección española consiguió una renta de unos 13 puntos en la primera mitad y que progresivamente fue diluyéndose con el paso de los minutos y sobre todo con el cambio de tendencia vivido tras el paso por vestuarios. Un partido del cual, pues bueno, yo creo que es poco preocupante en última instancia una derrota en un primer partido de una preparación contra una selección como Portugal, que lució muy mal durante la primera mitad y que, terminó de ajustar y de crecer en esa segunda mitad donde Nimi Asqueta pues, fue un jugador muy a tener en cuenta y los triples también hicieron mucho daño a España en algunos momentos del encuentro. Bien, hablemos también de las cosas positivas y vamos a ir pasando un poco de cuestiones y de notas que fui tomando a lo largo del partido. 8 puntos de los dos hermanos Hernán Gómez, de Billy y de Juancho. Hubo pocos minutos en realidad de Billy durante todo el partido, lo cual es llamativo por la presencia que pudo tener respecto de Nimi Asqueta y que podría haber marcado un poquito más la diferencia en los últimos minutos de juego. Hubo mucho más minutos de lo esperado para Jaime Pradilla, que jugó realmente bien, acabó con 9 puntos, al igual que de Xavi López Aróstegui, que fue el máximo anotador del encuentro. Pero bueno, también un partido, como decía, bastante difícil de medir porque se cierra el encuentro con Pradilla, con Santi Aldama al 4, muchos minutos de Santi Justa, muchos minutos de Sergio de la Rea, de Darío Brizuela, que jugó bastante bien y creo que va a ser bastante importante, pero un Brizuela también que no superó creo que los 17 minutos de juego. Hubo bastantes minutos repartidos entre la mayor parte de la plantilla. El que menos jugó, si no me equivoco, fue Mario Sansuperi. Y España, a pesar de todo, pues bueno, terminó con un 36% de acierto en triples, pese al alto volumen de lanzamientos que desplegó a lo largo del encuentro. La clave, como digo, estuvo en la defensa de la pintura respecto de los ataques de Portugal. Una Portugal que conectó el 61% de sus lanzamientos en tiros de 2, que Queta y el resto de los componentes de la selección portuguesa hicieron un fantástico trabajo y también encontraron la brecha dentro de la defensa interior de España, que fue realmente agresiva en primera ayuda, y eso pues o les permitió encontrar un tiro abierto en triangulaciones hacia afuera, encontrar a gente en la esquina o simplemente rotar y pillar desprevenidas a la defensa en ayuda de la selección española, que sobre todo en ese último cuarto fue bastante importante para que estos cerrasen la victoria a favor. Quiero hablar también del paso adelante de Juancho, sobre todo en ese segundo y tercer cuarto. Yo creo que jugó bastante bien, 8 puntos sin fallo y 3 rebotes. Creo que va a ser muy importante, y el cómo resuelva España la cuestión del puesto de 4 y si Juancho consigue ir como 3, puede que la selección española tenga más opciones de llegar lejos en el próximo Eurobasket. ¿Por qué? Porque sus dos mejores jugadores ahora mismo están en el puesto de 4, son ahora pivots, son el Santi Aldama y el mencionado Juancho Hernán Gómez. Juancho, históricamente con Scariolo, siempre ha jugado de 4 y su mejor versión la hemos visto de 4, pero quizá ahora, por las circunstancias del equipo, por la construcción de la plantilla, etcétera, pues tengamos que verle más minutos de 3, lo cual va a requerir ajustes, va a suponer un esfuerzo por parte del jugador del Panathinaikos, y veremos cómo termina de cuadrar todo. Por lo que vimos durante este último encuentro, desde el primer partido de la preparación, cuando salió Aldama con Juancho, el pívot principal era Jaime Pradilla. Quizá era para una cuestión de probar con formatos más móviles, con formatos más pequeños y que permitiesen a el global de la selección poder llegar a más espacios, poder cubrir un mayor territorio del campo y así pues poder responder ante ese quinteto mucho más homogéneo
a nivel físico que te puede permitir cambiar, que te puede permitir ser mucho más agresivo, aunque bueno, fue una alineación que tuvo, si no me equivoco, a Santi Justa de 2 y tuvo también a Sergio de la Rea de 1, cambiando a veces con Alberto Díaz, pero es muy difícil contabilizar esto en un primer amistoso. Ya iremos viendo cómo termina desarrollándose todo esto. Por seguir hablando un poquito de Juancho, lo veo muy bien físicamente, lo veo muy centrado y consciente de lo que se le pide y de lo que es capaz de dar ahora mismo. Viene de un año muy bueno en Euroliga y en Liga Griega con el Panathinaikos. Es un reboteador muy infravalorado y que creo que ahora mismo está en el punto ideal de estado físico, de rendimiento y que espero y tengo la certeza de que puede firmar un muy buen torneo en este Eurobasket. Como digo, un punto importante va a ser la gestión del puesto de 4. Si consiguen terminar de encontrar el equilibrio, porque por ejemplo con Santi Aldama ayer se fue con un 0 de 5 desde la larga distancia y un 3 de 5 en tiros de 2, poco acierto del llamado a ser mejor jugador de la selección española y que viene de unos Juegos Olímpicos sensacionales donde fue sin duda el más destacado del conjunto dirigido por Sergio Scariolo, pero todavía le falta entrar en ritmo y terminar de encontrarse dentro de un sistema donde le van a requerir que sea muy importante en ataque, que dé un paso adelante en defensa y que esté a muchísimas cosas mientras es defendido por probablemente el mejor jugador del equipo contrario. Hablemos también de los bases. La selección española tiene un problema en la generación, como es lógico por las diferentes y múltiples bajas a las que va a tener que hacer frente durante este verano. Alberto Díaz es un fantástico base suplente para la selección española, alguien que te puede dar unos 10-15 minutos espectaculares y que dependiendo del emparejamiento puede acabar marcando muchísimo la diferencia. Acordémonos de lo que ocurrió en el Eurobasket de 2022, pero creo que cuando tiene que ser el base titular, pensando sobre todo en un Eurobasket, en Unicaja evidentemente que lo hace fantásticamente bien, pero en un Eurobasket donde las exigencias y el nivel es incluso más alto, pues creo que necesitas a alguien que sea mucho más polivalente y que tenga muchos más recursos en la creación con balón. Él es muy bueno organizando, a nivel defensivo es un dolor para los bases rivales, pero creo que esas ausencias y esa falta de un gran generador en el 2x2 e incluso en el 1x1 puede pasarle factura a la selección española. Dicho esto, Sergio de la Rea lo hizo muy bien en este encuentro, en este primer partido contra Portugal, sobre todo en defensa, donde creo que va a ser lo que más marque la diferencia. Se fue con 3 robos y un tapón contra Portugal. En ataque no estuvo del todo mal, quizá tiene que dar un poquito un paso más adelante en la organización y en el control del balón, aunque solamente tuvo una pérdida en todo el partido, pero eso forma parte de su proceso de aprendizaje. Caso similar a Mario Sansuperi, que si bien no es un base clásico, puede hacer un poco más de escolta. Es un jugador que acaba de venir de estar entrenando con la Universidad de Gonzaga y ahora pues bueno, tiene que adaptarse de nuevo al ritmo de competición con la selección española, que no va a ser sencillo, pero bueno, él va a llegar hipotéticamente en un rol de tercer base y de acompañar y de dar descanso tanto de la Rea como a Alberto Díaz. Pero bueno, yo creo que aquí le puede ayudar bastante tanto a Mario Sansuperi como a Sergio de la Rea la presencia de Darío Brizuela, que es un jugador que viene de una temporada espectacular con el Barça, una segunda mitad de temporada magnífica, asumiendo sobre todo ese rol de organizador en muchos momentos y demostrando que puede ser mucho más que un microondas y un escolta anotador desde la larga distancia. Brizuela ha madurado muchísimo, ha crecido un montón y si ya lo vimos durante los pasados Juegos Olímpicos que hizo un trabajo bastante bueno, más allá del resultado final de la selección, creo que ahora podemos estar ante un torneo donde Brizuela se confirme como un jugador muy a tener en cuenta. Cosas que me fui destacando. Hemos visto que la selección española, no sé si era por el rival, porque era el primer partido, etcétera, pero que daba bastante importancia al juego rápido, juego en transición, a encontrar muchos sets de salidas de indirecto, en cortes. Veremos cómo termina de desarrollarse esto en los próximos encuentros, sobre todo contra Chequia. Y si termina siendo la seña de identidad de este equipo en el resto de la preparación y en el resto del torneo. Sobre todo porque va a ser importante para poder aprovechar, como os decía antes, la cuestión de Juancho Hernán Gómez y el encaje o el rol que pueda tener Santi Aldama en el sistema ofensivo de la selección española. Tengo bastantes ganas de seguir viendo a España en la preparación porque este encuentro me dejó bastantes dudas y al mismo tiempo
ciertas sorpresas por algunos jugadores o algunas propuestas y demás. El resultado, como ya decía Sergio Scariolo en la rueda de prensa, creo que es lo de menos. De hecho, me he destacado aquí las declaraciones, y las tenéis también en Gigantes del Básquet, que decía Sergio Scariolo: tampoco hay que hacer muchas valoraciones. Esto nos puede venir bien para darnos cuenta de que la prestación normal en este momento de nuestra trayectoria y de nuestra historia no nos sirve para poder competir. Tenemos que estar más concentrados y más intensos. Luego añadía cosas sobre el tema del control del balón, de las pérdidas, de los porcentajes de lanzamiento, que bueno, forma parte de la preparación, forma parte de los amistosos, que para eso están, no simplemente para conseguir una victoria más 20, más 30, como puede haber sido el caso de Serbia contra Bosnia-Herzegovina recientemente, bueno, anoche mismo, donde Jokic se va casi un triple doble, pero qué valor puede tener eso en una preparación del Eurobasket. Lo importante es que España ya en su primer encuentro ha tenido que gestionar una situación de tensión, de llegar apretados al cierre de un partido, y eso pues probablemente tenga mucho más valor que jugar 5x5, 40 minutos con una renta de más 20 o más 25 puntos si hubiesen terminado de romper el encuentro y Portugal se hubiese venido abajo tras el descanso. Como digo, ¿es preocupante esta derrota? Pues bueno, llegaron a ir más 13 al borde del descanso fácilmente y realmente bajaron un poquito los brazos al principio del tercer asalto, y eso fue lo que cambió completamente la dinámica del encuentro. ¿Va a restar tanto? Esa es otra pregunta que os dejo para que me hagáis en comentarios. ¿Va a restar tanto la ausencia de un base generador que pueda nutrir, por ejemplo, a Billy Hernán Gómez en el 2x2, como vimos en el Eurobasket de 2022? Probablemente esta sea la gran cuestión a tener en cuenta de cara a este inminente torneo, y que veremos cómo termina de resolverlo Sergio Scariolo, porque va a ser importantísimo, sobre todo en un torneo donde hay múltiples bajas, donde la presencia interior de la selección española flojea quizá un poquito respecto a otros torneos, y donde van a tener que aparecer otros jugadores con perfiles muy distintos, como son el caso tanto de Yankuba Sima como de Jaime Pradilla. Así que bueno, siguiente amistoso también en la ciudad de Málaga, el jueves contra Chequia a las 9 de la noche, 8 en Canarias, desde Teledeporte. Lo podéis ver ahí, nosotros lo contaremos aquí en Gigantes del Básquet, tanto en nuestra página web, como en nuestras redes sociales, como aquí en el canal de Gigantes del Básquet. Si os ha gustado nuestro contenido, dejadnos un like, suscribíos si no os conocíais, y os emplazamos ya al próximo contenido que os traigamos aquí en el canal. Mi nombre es Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima.